Hola Reddit, estoy en una situación muy complicada en este momento y agradecería mucho cualquier tipo de ayuda o consejo. Mi esposo, Jeremy, de 35 años, y yo, de 32, llevamos juntos 5 años casados. Nos conocimos en el trabajo hace 2, así que no sabía mucho sobre su pasado. Eventualmente, después de salir por un tiempo, nos enteramos de que ambos habíamos tenido una relación seria después de graduarnos de la universidad. Mi ex y yo estuvimos juntos durante 4 años. 3 años en la universidad y uno después de eso, pero luego nos separamos debido a diferencias personales y no seguimos en contacto. Habíamos terminado hace casi 5 años cuando conocí a Jeremy. Sin embargo, él todavía mantenía contacto con su ex cuando empezamos a salir, y realmente eran buenos amigos. Su ex, llamémosla Valerie, es su amor de secundaria. Estuvieron juntos desde los 16 años, pasaron juntos por la universidad, y llevaban 5 años separados cuando me conoció. Me dijo que al parecer tuvieron que separarse porque ella quería avanzar en su carrera, y para eso tendría que aceptar un trabajo en Australia. Él no quería una relación a larga distancia. Intentaron que funcionara durante unos meses, pero después de eso acordaron mutuamente separarse, ya que sería lo mejor. Seguían siendo parte del mismo círculo, así que continuaron en contacto y se mantuvieron como amigos. Estaba bien con eso hasta que conocí a su grupo de amigos por primera vez. Después de casi 9 meses de salir juntos, todos se reunieron para cenar en Nochevieja, y él decidió llevarme para presentarme a su grupo de amigos. Valerie también estaba allí, lo cual fue una sorpresa para mí porque no estaba preparada para verla hasta entonces. Solo había escuchado de ella a través de Jeremy, y él solo decía cosas buenas de ella. Al principio no sentí inseguridad ni nada por el estilo, pero en cuanto empecé a interactuar con ella me di cuenta de que su energía hacia mí era muy diferente de lo que esperaba. Jeremy la había presentado como alguien muy cálida y relajada, pero yo no la encontré así en lo más mínimo. Hizo algunos comentarios bastante hirientes sobre mí frente a todos los presentes, y todos simplemente se rieron porque al parecer ese era su sentido del humor. Pero a mí no me gustó para nada. No creo que nadie lo entendiera porque ella disfrazaba lo que decía como bromas. Por ejemplo, comentó que le sorprendía verme en persona porque lucía diferente en las fotos, y ahora que me había visto, no estaba segura de si era el tipo de Jeremy, ya que él prefería principalmente rubias altas, y yo no era ni una ni otra, pero ella sí. Todos se rieron porque pensaron que estaba bromeando. También hizo algunos comentarios sobre cómo yo era su sucesora, así que sentía que me debía algo de entrenamiento sobre cómo mantener feliz a Jeremy. Estos todavía eran comentarios inofensivos, y estaba dispuesta a pasar por alto todo porque tal vez es de esas personas con un humor ácido. Tal vez realmente tenía un sentido del humor muy extraño, como todos decían. Pero luego, mientras estábamos tomando, brindó por el hecho de que Jeremy finalmente había avanzado y lo feliz que estaba por él. Pensé que eso era amable hasta que dijo que si no fuera por su decisión de mudarse a Australia, probablemente ni siquiera estaría allí con ellos. Afortunadamente nadie se rió de eso porque fue bastante incómodo, pero rápidamente empezó a reírse de su propio comentario extraño y todos nos vimos obligados a reírnos para poder seguir adelante. No pasó desapercibido para mí que ella aún parecía algo posesiva con Jeremy. Una vez que volvimos a casa ese día, le dije que no quería que ella volviera a hablarme si quería estar conmigo. Le dije que no me sentía cómoda con su amistad con ella, ya que claramente ella aún no lo había superado, y había sido bastante grosera conmigo todo el tiempo que estuvimos juntos. Había tolerado respetuosamente una vez. No iba a hacerlo de nuevo, y fui muy clara sobre mis límites, porque incluso en mis relaciones anteriores no he tenido que lidiar con cosas así. Afortunadamente, Jeremy pareció darse cuenta de lo que quería decir. Me dijo que también le había parecido muy extraño su comportamiento, y había llegado a la conclusión de que tendría que cortarla de su vida porque no quería problemas en nuestra relación por culpa de Valerie. Así que eso fue todo. Después de ese incidente, nunca más escuché que Jeremy mencionara a Valerie ni que hablara con ella. Me había dicho que la había bloqueado, así que quedé satisfecha con esa explicación. Conocí a sus amigos varias veces después de eso, y ellos tampoco mencionaron a Valerie conmigo. Probablemente porque Jeremy les había dicho que no me agradaba. Las cosas iban bien hasta la semana pasada. Ahora he estado embarazada, y el domingo pasado fue mi fecha de parto. Hoy es jueves, y Jeremy se fue a atender a Valerie porque tenía alguna emergencia y necesitaba que él estuviera a su lado. Así que se fue 2 días antes de mi fecha de parto y regresó anoche. También tuvimos una gran discusión al respecto porque yo asumí que la había bloqueado en todas partes, y no había mantenido contacto con ella. Me dijo que efectivamente había hecho esas cosas, pero ella había usado un número diferente para contactarlo y estaba bastante desesperada. Aparentemente, le habían diagnosticado cáncer cerebral en etapa 2, y realmente necesitaba que alguien estuviera allí para ella. Estaba furiosa con él porque no había forma de que pudiera aceptar el hecho de que estaba dispuesto a dejarme sola cuando estaba tan avanzado mi embarazo.
Honestamente, Valeria acababa de ser diagnosticada y podía entender que era difícil para él aceptar que alguien con quien solía estar cerca podría no sobrevivir. Pero no es como si ella fuera a fallecer al día siguiente. Podría haber ido después de que al menos estuviera allí para mí durante el parto y viera nacer a su hijo. Pero el día que recibió esta noticia, tuvo que irse inmediatamente. Traté de decirle que era ridículo que siquiera considerara dejarme sola en esta condición, pero me dijo que estaría de vuelta antes de que yo comenzara con el parto y que las fechas de parto no son precisas, así que aún podría tener tiempo por otra semana más, o algo así. Me dijo que me las arreglara hasta que él regresara, y luego se fue al aeropuerto ese mismo día sin siquiera molestarse en terminar de hablar conmigo. Sabía perfectamente que no tenía a mi familia aquí. Mis padres vivían en Iowa y dependía completamente de él. Después de que se fue al aeropuerto, traté de llamarlo varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Estaba realmente molesta y desesperada, así que llamé a mi suegra en su lugar porque siempre ha sido amable conmigo. Tan pronto como le expliqué la situación entre lágrimas, vino de inmediato e intentó llamar también. Pero por supuesto su teléfono estaba apagado. Ella me consoló y estuvo conmigo todo ese día porque estaba realmente alterada y no dejaba de llorar, ya que las hormonas del embarazo también estaban afectando mis emociones. No pudimos comunicarnos con Jeremy hasta el día siguiente, e incluso entonces, cuando lo llamamos, no contestó. Solo nos envió a ambos un mensaje de texto diciendo que estaría de vuelta pronto, y, con suerte, antes de que naciera el bebé. Se disculpó por haberme hecho esto, y dijo que aceptaría cualquier castigo que yo considerara beneficioso para él cuando regresara. Pero por ahora, simplemente tenía que estar allí para una vieja amiga porque ella tampoco tenía familia en Australia, y sus padres no podían volar para verla porque su padre también estaba muy enfermo, así que realmente contaba con él para estar allí, al menos para procesarlo, y él simplemente tenía que estar ahí. Esa explicación no me sirvió para nada, y solo me enfureció aún más que él pensara que era más importante estar allí para una vieja amiga porque consideraba que un diagnóstico de cáncer era una emergencia mientras ignoraba para quién realmente debería haber estado allí, su esposa. No creo que un diagnóstico de cáncer sea más urgente que un embarazo literal. ¿Qué iba a hacer él al respecto? ¿Curarla instantáneamente? No, ¿verdad? Así que debería haberse quedado aquí conmigo. Mi suegra estaba pensando lo mismo, y cuando me envió ese mensaje me preguntó muy directamente si quería dejarlo. Sin pensarlo mucho, simplemente dije que sí. Entonces ella habló con su abogado y le pidió que me redactara los papeles de divorcio junto con un acuerdo para revocar los derechos parentales de Jeremy. Ella me dijo que si él regresaba antes de la fecha de parto, entonces yo era libre de decidir si quería presentar el divorcio y terminar con esto. O prefería hablar con él y aclarar las cosas antes de hacer algo. Si él no podía hacerlo, entonces estaba muy claro lo que tenía que hacer. Ella había criado a Jeremy sola y había sido madre soltera, así que podía entender por qué estaba tan decidida en esto. Incluso me dijo que se aseguraría de que Jeremy pagara la pensión alimenticia, a diferencia de su padre, quien ni siquiera se molestó en conocer a Jeremy después de que nació y dejó a su madre sola para criarlo. Me prometió que no pasaría por lo mismo que ella, y estuvo a mi lado durante toda esta semana. Durante los siguientes días, ninguno de nosotros contactó a Jeremy. El lunes comencé con el parto. Mi suegra intentó llamarlo, al menos para avisarle que estaba dando a luz, pero ni siquiera entonces él contestó. Ella decidió no enviarle un mensaje de texto al respecto porque no tenía sentido. Mis padres habían volado el día anterior, así que fui bastante afortunada, y estaban todos allí para mí. Pero aún así sentí mucho la ausencia de Jeremy ese día, y tomé la decisión de que, pase lo que pase cuando él regresara, no podría volver a verlo de la misma manera. Así que llené los papeles para el divorcio y le dije al abogado que los presentara en mi nombre para poder iniciar el proceso lo antes posible. Hice eso literalmente 3 horas después de haber dado a luz, y apenas estaba en condiciones de levantar la pluma. Pero mi suegra me dijo que si quería ser feliz y ser una buena madre para mi hija, primero tenía que ser buena conmigo misma, y no podría hacer eso si seguía con un hombre que me había dejado claro que le importaban más sus obligaciones con Valerie que conmigo después de dar a luz a nuestra hija. Ni siquiera lo llamé. Mi suegra, mis padres y yo estábamos juntos en casa. Mis padres deben regresar mañana, así que después de eso solo estaré yo y mi suegra. Les conté a todos mi decisión de dejarlo porque ni siquiera intentó ponerse en contacto conmigo, aunque me había prometido que estaría de vuelta antes de la fecha de parto, y simplemente pasó una semana con Valerie. De todos modos, anoche él regresó a casa bastante tarde. Abrí la puerta y él instantáneamente me abrazó, pero lo aparté y le dije que no quería tener nada que ver con él. Al escuchar el timbre de la puerta y verla abierta, mi suegra entró a la habitación con los papeles, y literalmente se los lanzó a su hijo en la cara. Dijo que quería que se fuera en ese mismo instante. Añadió que no le importaba dónde pasaría la noche. Solo quería que saliera de la casa porque yo necesitaba paz y tranquilidad después de haber dado a luz unos días atrás.
y él ni siquiera estuvo presente para ello. También le dijo que yo ya había llenado los papeles para el divorcio, y necesitaba que él llenara los papeles para renunciar a sus derechos como padre sobre nuestra hija. Él estaba en shock, y no pudo decir nada por los primeros minutos. Decidí salir de la habitación lo antes posible porque mi suegra tenía razón. Todavía estaba débil y necesitaba tiempo para recuperarme físicamente. Fui a otra habitación porque realmente no quería hablar con Jeremy, y verlo debilitó significativamente mi resolución. No quería que esto se volviera aún más difícil para mí. Entonces escuché gritos y me di cuenta de que Jeremy había empezado a pelear con su madre. Decidí no intervenir y me quedé fuera de eso con mi hija. Después de unos minutos, empecé a escuchar a Jeremy llamándome, exigiendo que hablara con él y al menos le permitiera ver a su hija porque decía que yo le debía eso. Eso me molestó, así que salí afuera para verlo después de poner a mi hija en la cuna. Le dije que después de lo que había hecho, no le debía absolutamente nada. Había tomado la decisión consciente de no estar conmigo sabiendo que estaba cerca de mi fecha de parto y había elegido no estar presente en el nacimiento de su hijo. Me había dejado completamente sola, y tuve la suerte de que mi suegra estuviera allí para mí, así que no le debía absolutamente nada. Le dije que en ese momento no me importaba. Nuestra hija estaba dormida y no quería despertarla, así que quería que se fuera y pudiéramos discutir esto más tarde en la mañana. Finalmente se fue, pero pude ver que tenía lágrimas en los ojos mientras se iba. Intentó hablar conmigo una última vez, pero me alejé de él y le dije que quería que se fuera. Estábamos bastante cansados, así que nos fuimos a dormir, pero esta mañana volvió a aparecer. Finalmente le dije que para mí ya había terminado. Había terminado desde el momento en que se fue con Valerie, y no había forma de que pudiera decir algo que me hiciera cambiar de opinión. Mi suegra estaba en la misma habitación, pero le había dicho que quería tener esta conversación con él yo sola y aclararlo de una vez por todas. Entonces, literalmente, comenzó a llorar y suplicar, y mi suegra tuvo que salir de la casa con el bebé para que nuestra hija no tuviera que escuchar eso, ya que él estaba siendo bastante ruidoso. Insistió en que solo había ido porque Valerie le había suplicado, y ella había dicho que estaba en su lecho de muerte. Pasó una semana allí porque ella no tenía familia y estaba muy sola. Pasó todos esos días tratando de consolarla y estar allí para ella. Dijo que todo era puramente platónico, pero yo no estaba allí, así que quién sabe qué estaba pasando. Le dije que ya no importaba y que quería que se fuera, pero luego dijo que, aunque yo hubiera decidido divorciarme de él, pensaba que era un gran castigo quitarle la oportunidad de ser padre. Quería que reconsiderara eso, o de lo contrario tendría que luchar por la custodia. Aún así, sería muy improbable que obtuviera la custodia de su hija porque, en primer lugar, ni siquiera estuvo presente en el nacimiento, así que podríamos usar eso en su contra. Y él era consciente de eso. Además, ella era literalmente un bebé recién nacido, así que me necesitaba mucho más a mí que a su padre. Me suplicaba por una oportunidad porque, a pesar de todo, realmente solo quería una familia. Finalmente se fue, pero me dijo que lo pensara. Ahora no estoy tan segura de qué hacer. Esto es algo muy importante y afecta las vidas de las personas, así que solo quiero estar segura de lo que estoy haciendo antes de seguir adelante. Entonces, soy la mala por divorciarme de mi esposo y decirle que renuncie a sus derechos como padre sobre nuestra hija porque se saltó el nacimiento de nuestra hija para estar con su ex. ¿Quién dijo estar en su lecho de muerte? Actualización 1. He tomado una decisión y voy a proceder con el divorcio, pero aún estoy considerando si quiero la custodia completa o no. Han pasado 4 días desde que hice la publicación, y Jeremy ha aparecido en casa todos los días para disculparse y, literalmente, suplicar perdón. Cada día me resulta más difícil rechazarlo, pero sé que debo hacerlo. Afortunadamente, mi suegra ha estado conmigo en cada paso y también me está ayudando a cuidar del bebé. Mis padres tuvieron que regresar a casa 2 días después de que di a luz, y ella ha sido lo suficientemente amable como para dejar su propia casa y mudarse aquí conmigo a largo plazo, porque sabe que voy a necesitar toda la ayuda posible. Le he dicho que, aunque decida no darle a Jeremy la custodia completa o parcial, ella seguirá teniendo todo el derecho de venir a ver a su nieta cuando lo desee. Incluso le he preguntado qué opina sobre todo este asunto de la custodia, pero ella ha dejado esa decisión en mis manos y me ha dicho que sabe que tomaré la decisión correcta para ambas, al igual que lo hice con el divorcio. Pero aún estoy luchando por tomar una decisión. No se me hace más fácil porque Jeremy sigue apareciendo todos los días, y cada vez que viene siento la tentación de perdonarlo y volver atrás en todo, pero sé que no puedo hacerlo. Especialmente después de todo por lo que he pasado debido a Valerie, que siempre ha sido un tema doloroso para mí, y ni siquiera le importó cuando estaba embarazada de su hijo. Para ser honesta, ni siquiera sé si han estado en contacto entre ellos, o si no había nada entre ellos en los últimos meses porque simplemente no puedo confiar en nada de lo que él dice. Hasta ahora sus disculpas han sido siempre las mismas. Él sigue repitiendo lo que dijo la primera vez que volvió a casa después de visitar a Valerie. No pasó nada. Todo fue platónico,
y él solo estaba allí para cuidarla porque ella decía que estaba en su lecho de muerte. Y como su amigo, sentía que tenía que estar allí. Cada vez tengo que decirle lo mismo. Ya no importa, porque he tomado mi decisión y ahora voy a dejarlo. Es realmente triste, pero así es como están las cosas. Actualización 2. Hace unos días publiqué una actualización diciendo que había decidido proceder con el divorcio, pero aún no podía decidir si quería solicitar la custodia completa de mi hija o no. Pero ahora creo que sé qué hacer. Durante casi 5 días seguidos, Jeremy apareció todos los días sin falta para disculparse por sus acciones e intentar que volviera con él. Pero después de eso, de repente dejó de aparecer. Me pareció extraño, pero al menos me sentí aliviada porque pensé que no tendría que lidiar más con él, y podría pensar con claridad. Pero parece que ya no será posible porque después de dejar de venir, otras personas empezaron a enviarme mensajes diciéndome que lo que estaba haciendo era terriblemente incorrecto e inmoral, y que nunca esperaban que actuara así. Inmediatamente después, sus amigos comenzaron a bombardearme con mensajes. Y no hablo solo del grupo con el que suele juntarse, sino de cada persona que fue a la escuela o la universidad con él. Creo que les dio una plantilla para que me enviaran mensajes, así como una petición o algo por el estilo. Al principio bloqueaba a la gente a diestra y siniestra, pero luego comenzaron a crear cuentas falsas para enviarme las mismas cosas una y otra vez. Solo puedes bloquear a tanta gente. Además, no es solo que estoy lidiando con todo este trauma emocional y procesando lo que me está pasando. También estoy exhausta por dar a luz y tratar de estar presente para mi hija recién nacida. Así que todo esto es realmente agotador y es lo último que necesitaba. Si realmente le importara, no me estaría poniendo en esta situación en una etapa tan delicada de mi vida. Es obvio que no le importa a nadie más que a él mismo. Así que ya no creo que tenga que preocuparme por qué hacer con la custodia de mi hija. Voy a solicitar la custodia completa. Y ya está. Por supuesto, él todavía tiene los papeles, y puede renunciar a sus derechos en caso de que decida hacerlo. Hablé con mi abogado, y esto está sucediendo. Los mensajes que he estado recibiendo no son agradables, y sé con certeza que él escribió el mensaje de la plantilla y les dijo a sus amigos que me lo enviaran. Realmente refleja lo que él cree más que cualquier otra cosa. Y si esto es lo que él cree de mí, no creo que necesitemos estar juntos en absoluto. Lo que más me molestó fue una línea en los mensajes que decía: nunca esperábamos que fueras la clase de persona que usaría a su hija como una ficha para castigar a su pareja y jugar juegos mentales como este. En serio, ¿realmente cree que estoy usando a nuestra hija para castigarlo por lo que hizo? No creo que entienda cómo funcionan los matrimonios o los hijos, porque si lo hiciera, nunca habría dicho eso. Eso en particular me dolió mucho y me ayudó a tomar una decisión. Cuando mostré esos mensajes a mi suegra, ella también se enfadó mucho y dijo que iba a contactarlo y regañarlo. Pero le pedí que no lo hiciera porque simplemente no valía la pena. Si intentamos enfrentarlo por esto, simplemente negará tener algo que ver. Aunque está claro que todos sus amigos me están enviando mensajes similares, y él tiene que estar detrás de esto. Para ser sincera, ni siquiera entiendo por qué sintió la necesidad de involucrar a sus amigos en todo esto. Porque no es como si fuera a ver y leer sus mensajes y cambiar de opinión instantáneamente. Sus opiniones, literalmente, no hacen ninguna diferencia para mí porque no son mis amigos. Nunca he estado cerca de ninguno de ellos, así que pueden pensar lo que quieran de mí, y no me importará. Supongo que él pensó que si una cantidad abrumadora de personas comenzaba a enviarme mensajes sobre esto, entonces cedería ante la presión o algo así. Pero temo que realmente no me conoce en absoluto porque no soy la clase de persona que se doblega ante la presión. Ni siquiera cambié de opinión cuando él mismo aparecía todos los días y me suplicaba perdón, porque sabía que dejarlo volver a mi vida no sería bueno ni para él ni para nuestra hija. Me sentí terrible al respecto, pero aún así seguí adelante porque no me doblo fácilmente. Después de tanto tiempo juntos, creo que debería tener una idea de qué clase de persona soy, pero está muy claro que no lo tiene. Y cada día me queda más claro que estoy haciendo lo correcto al elegir dejarlo. Así que no solo sus amigos, sino aunque todas las personas que conoce comiencen a enviarme mensajes sobre esto, no cambiaré de opinión. De hecho, esta situación que él ha creado solo me ha hecho sentir más firme en lo que estoy haciendo. Y sé que mientras las personas que amo estén de mi lado, no tengo que preocuparme por nada de esto. Actualización 3. Así que los procedimientos legales para el divorcio y el acuerdo de custodia comenzarán en un par de días. Jeremy ha decidido no impugnar el divorcio, pero está demandando al menos la custodia parcial de su hija. Veremos cómo funciona eso, pero no creo que quiera implementar la custodia compartida, o al menos hasta que nuestra hija tenga cierta edad y pueda decidir por sí misma. Mis diferencias con mi pronto ex no tienen por qué involucrarla, así que eso es lo que vamos a negociar. Y estoy muy contenta de haber tomado esta decisión por mí misma. Ahora que finalmente está sucediendo y me doy cuenta de lo real que es todo esto, pensé que tendría miedo, pero nunca he estado tan segura de algo en mi vida.
Creo que parte de esto también puede deberse a un mensaje que recibí de Valerie ayer, donde me dijo que realmente no quería ser una destructora de hogares, pero que realmente necesitaba a alguien a su lado. Y como sus padres no estarían allí para ella, Jeremy fue la única otra persona en la que pudo pensar. También me dijo que durante los últimos años había intentado contactarlo varias veces, y él siempre la había rechazado, diciendo que yo no lo aprobaría. Pero ella sabía que su amigo más antiguo en el mundo siempre estaría ahí para ella, especialmente si está enferma. Por eso lo contactó. Ella lamentaba que hubiera causado tanto problema en mi matrimonio, pero piensa que debería dejar que él mantenga su individualidad en lugar de ser tan controladora. Así que tenía razón en el hecho de que él no la había bloqueado en absoluto. Y de hecho habían seguido en contacto. Tal vez no de la manera en que pensaba, pero al menos se hablaban entre ellos. La peor parte fue que también me dijo que habían compartido un momento juntos y habían terminado besándose durante un par de minutos. Pero después de eso, Jeremy se había alejado de ella diciendo que no podía hacer esto, especialmente mientras su esposa estaba con su hija. Ella me dijo que él no había dejado que el beso durara más de un par de minutos, y así de leal era él hacia mí, como si eso debiera significar algo. Era ridículo. Pero sí, tenía razón en todo. Así que ahora obtener el divorcio y la custodia en mis términos debería ser pan comido. Ahora, ¿qué es estas cosas? He hablado con mi abogado y también hemos ajustado nuestra petición para exigir un poco más de todo, porque ahora siento que lo merezco después de haber sido engañada claramente. De todos modos, me siento muy segura sobre lo que estoy haciendo, y sé que las cosas van a salir bien. Les mantendré informados sobre lo que suceda. Muchas gracias por estar aquí pendientes. Actualización 4. Luego de algunos meses entre abogados, hemos llegado al final del divorcio y también he obtenido la custodia completa. Mi ex esposo puede visitarla con supervisión, pero creo que renunciará a esa posibilidad porque en una última audiencia dijo que o tenía la custodia compartida o no quería nada. Pero bueno, eso hace las cosas aún más fáciles para mí. Mi suegra me ha estado acompañando todo este tiempo cuidando a mi hija y ayudándome en casa, pero hace unas semanas ha vuelto a su casa y he comenzado a vivir sola con mi hija. Estoy trabajando desde casa por el momento y he podido arreglármelas bastante bien a pesar de todo. Si no tengo nada nuevo para actualizar, no volveré a publicar aquí. Así que ya saben. Actualización 5. Han pasado 3 años desde la última vez que publiqué. Bueno, quizás algunos meses más también. No es que hice el cálculo exacto. Ni siquiera sabía si encontraría mi contraseña porque he cambiado de ordenador. Pero por suerte ahora se almacenan en la nube. Y eso me ayudó a poder entrar para esta actualización. Pero, yendo a lo que nos interesa, hoy, cuando estaba de compras con mi hija en el centro comercial, vi a mi ex esposo, que ya tiene casi 4 años. No lo había visto en mucho tiempo porque luego del divorcio él se mudó de la ciudad y no tuvimos contacto. Como podrás imaginar, aunque verlo no es el motivo de esto, sino ver con quién estaba acompañado. Era Valerie. Sí, la misma Valerie que estaba en su lecho de muerte, supuestamente. O tuvo una recuperación milagrosa y realmente mi ex esposo tiene poderes de curación. O todo fue una mentira. Llámame loca. Pero creo que la segunda opción es la más correcta. Por suerte, no nos vio y nos fuimos del lugar pronto porque quería evitar una confrontación con él y tener que explicar a mi hija quién era. Tiene 4 años, pero ya está en una edad que puede comprender cosas. Luego de eso, llamé a mi ex-suegra, que ahora es una especie de amiga para mí. Me dijo que, aunque tampoco ha estado hablando con su hijo, llamó a algunos familiares lejanos y le contaron que él estaba casado con ella. Incluso tienen un bebé juntos. Pero no sabe la razón de por qué está en la ciudad ni nada de eso. Si puedo averiguar más, les contaré. Actualización 6. Ahora ya sé para qué está mi ex en la ciudad. Y no es nada bueno como algunos habían predicho. Quiere ver a su hija. Y también presentársela a su nuevo hermanito. Lo sé porque han ido a la casa de mi suegra y le contaron todo eso. Fue con ella primero a ver si mi suegra podía hablar conmigo y convencerme de dejarle ver a mi hija y formar parte de su vida. Pero mi suegra le dijo que no haría nada de eso. Y sabía muy bien que yo iba a decir lo mismo, así que se fueron. Y le dijo a mi suegra que si cambiaba de idea, lo llamara, ya que le ha dado un número de teléfono para contactarlo. También le dijo que se iban a quedar un par de días más en la ciudad, y que esperaban poder ver a mi hija antes de irse. Eso fue hace unos días ya, así que mi ex ya debe haberse ido. También contacté con mi abogado, y como él, finalmente, firmó para renunciar a sus derechos como padre, no tengo obligación para con él. Así que eso es todo. A menos que mi ex regrese, espero que esta sí sea mi última actualización.